¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Sin Censura TV. Hoy tenemos un invitadazo, un amigo. Él es el diputado Javier Cabrera, quien le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a estos sus micrófonos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Correa, agradecido a tu programa, la invitación, ¿no? Honrado con ella y pues aquí estamos a las órdenes para darle respuesta al quehacer político más importante que se vive hoy en el entorno, ¿no? El Parlamento. Claro, me da muchísimo gusto. Yo sé que con usted no hay filtros, todo es directo y a la cabeza. Para entender a Javier Cabrera, hay muchas índoles, hay muchas preguntas, hay muchos temas que están pasando en el actuar político nacional y estatal. Pero para entender a Javier Cabrera, ¿cómo empieza Javier Cabrera en la política? Bueno, me tocó vivir en 1988, mi padre, que en paz descanse, incursionó dentro de la oposición. Él venía de dirigir el partido político en ese momento en el PRI por coincidir con el ingeniero Cárdenas en un momento dado con el entonces dirigente del PRI estatal Andrés Manuel López Obrador. Dieron un giro de 180 grados y en cual participó él como candidato a presidente municipal en las elecciones del 9 de noviembre de 1988. Yo tenía 10 años y vi la posibilidad de conocer a personajes muy importantes en ese entonces, a Ifigenia Martínez, a Alberto Castillo. Me tocó, sin conocerlo, siendo un niño, poder compartir una barbacoa allá en Jalpa de Méndez. Me tocó conocer en mi propia casa, a tu casa, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien todavía le tengo un reconocimiento histórico por su aportación al México contemporáneo. Y ahí me fui consolidando, vi en mi adolescencia la participación, la consolidación del Partido de la Revolución Democrática como una alternativa distinta al PRI y el PAN. Y me tocó estar en esos movimientos sociales que se dieron en el Estado y estar atento en la lectura de algunos medios de comunicación que sí eran fuera del alcance del radar del oficialismo. Entonces, hasta que ya llegué a mi adolescencia y cumplí los 18 años y ya participé activamente en los trabajos orgánicos del PRD. Ahí me tocó la oportunidad, te explico muy rápido, de poder ser opinión y decisión en nuestros esquemas estatutarios como consejero municipal estatal. Me tocó ser secretario de algunas elecciones muy jóvenes, representante de casilla, representante general, dirigente de los jóvenes en mi municipio. Luego me tocó ser en el órgano colegiado de decisiones de ser el vicepresidente del Consejo Estatal. Me tocó ser integrante del comité ejecutivo estatal como secretario de organización. Posteriormente fui dirigente también del PRD en mi municipio, Jalpa de Méndez. Me tocó ser diputado en la 61ª legislatura y éramos como una mayoría absoluta. Me tocó ser el vicecoordinador de los diputados. Yo llegué por la vía de la representación proporcional, conocido como los plurinominal. Luego, orgullosamente, pude lograr ser candidato y presidente municipal del 2016 al 18, alcalde de Jalpa, y luego me quedé en el PRD. Muchos emigraron, pero me quedé en el PRD y tuve la oportunidad del 2020 hasta el 2024 ser el presidente del PRD estatal, y hoy soy diputado nuevamente en la 65ª legislatura y tengo la oportunidad de ser en estos momentos el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, que la integramos o la integran dos compañeras y somos dos los hombres que integramos. Me da muchísimo gusto esa trayectoria. Digo, viene de la cultura del esfuerzo, me queda claro. Es una persona que no le han regalado nada, Para que ha nada. venido, no ha sido fácil el camino, pero evidentemente tenemos el sentir de que este camino hacia donde queremos llegar, pues bueno, lleva un largo tiempo. ¿Quién influye a que participaras activamente en política? ¿Su padre? Sí, influye muchísimo porque Muchísimo. me tocó ver que en mi casa, la casa de todos, ver muchas reuniones, ver el sentimiento del proyecto, de que cambiaran las cosas, que hubiera un sistema más democrático.
que los programas y los beneficios que llegaran a la gente no fueran un motivo de chantaje, que no fuera un voto cautivo, que hubiera la democracia realmente no solamente en papel, sino que se viviera en carne y hueso, que las opiniones contaran, que avanzara nuestra sociedad, que hubiera la oportunidad que se trabajara para que hubiera seguridad, mejores servicios médicos, que hubiera empleo, que hubiera inversión, que hubiera infraestructura, carreteras, caminos, que no faltara el agua potable. Las necesidades básicas, ¿no?, que requiere todo un pueblo, porque eso inspira a que pueda haber inversión. Claro. Entonces me tocó estar en el trabajo, en ese PRD bronco de los 90, Sí, de los sí. pozos petroleros, de las manifestaciones, de los fraudes electorales, de las imposiciones, de las decisiones. La dicotomía que se dio, ¿no?, de que lamentablemente había una polarización aquí en Tabasco entre el PRI y el PRD. Sí, así es. No eran adversarios, se volvieron enemigos. Entonces me tocó vivir en esa época muy dura, muy radical, que he ido avanzando. Me tocó ver la elección del fraude del 2006, me tocó vivirlo, participando, ser excluido, ser visto como bicho raro, como enemigo de quienes estaban en el sistema, Atacado por el sistema, por así decirlo. cuestionado y atacado, Es correcto. cuestionado, limitado. Si su padre venía de una corriente priista, ¿por qué usted no siguió el camino del priismo? Porque me tocó ver las imposiciones, ¿no? Increíblemente, aunque tenía yo 10 años, ya venía yo por estar insertado en el núcleo familiar. También te quiero expresar que por lado materno, 2 hermanos de mi mamá fueron presidentes municipales y un primo hermano mío, hijo de un hermano de mi mamá, también fue alcalde. O sea, por la línea materna me toca, yo soy el cuarto alcalde de apellido Sandoval, que todos ellos por el PRI, me tocó ya ser por el PRD, pero sí influyó, ¿no? Porque a veces también la política es pasión. Sí, ¿no? Y eso se me impregnó a mí en la piel, en el sentir y creer en muchas cosas. Entonces, ya tenía yo insertado, venía de cuna, venía de familia, estaba participando en las políticas públicas y en la vida de partido. Entonces sí me arropó ese ejercicio a enrolarme desde muy joven, vi lo que era una organización, estructurarme. Entonces, muy joven, ya fui partícipe de la vida orgánica del PRD. ¿Alguna vez usted se imaginó llegar hasta donde está el día de hoy? Fíjate que de muy niño me lo propuse. Cuando me tocó ser candidato a presidente municipal, me tocó ir a algunas comunidades. Yo estudié en escuelas públicas, estudié en la escuela secundaria General Coronel Gregorio Méndez, o Coronel Sí, sí. Gregorio Méndez Magaña. Hablo de general de la escuela, una secundaria general. Era una federal que todavía está en Jalpa de Méndez. Y siempre decía yo que yo veía algo, algún día voy a ser presidente municipal de Jalpa. Jugando. Jugando me tocó, por cierto, fíjate que yo estudié en la secundaria federal y me tocó, un día llegó el gobernador, el extinto licenciado Salvador Neme Castillo, allá a la escuela secundaria federal, ¿Cómo no? a dejar alguna obra que iba de impacto importante de infraestructura allá a la escuela. Y pues uno, niño a la vez, me puse a hacer alguna travesura y cada grupo tenía un asesor. El asesor era el profesor Manuel Antonio Lim Barajao. Él era mi asesor. Y le dije, estaba yo haciendo relajo, no importa, me castigó, me acuerdo, me dijo, estás castigado, te vas a quedar en el receso, te quedas en el salón. Y le dije, no te preocupes, yo algún día voy a llegar a ser presidente. Y yo voy a llegar a ser diputado. Y él llegó a ser diputado local. Y tú Y yo presidente. presidente. Entonces es una gente que yo aprecio, estimo y que tiene un reconocimiento muy grande, como algunos alcaldes, diputados locales, que han hecho una aportación importante, decoroso, al trabajo del progreso del pueblo. ¿Crees que la política es de enfrentamiento o de consensos? Siento que la política es una herramienta muy importante, ¿no? Para poder, todos hacemos política. Alguna gente es que yo no soy político, pero la política la hacemos todo al momento de salir de casa, de la convivencia familiar, las esposas con los esposos con las esposas, padres e hijos, hijos y padres, de ida y vuelta, ¿no? La política es un instrumento muy importante que nos dio la vida para poder ocuparla. A veces la diferencia la han hecho en el tema de los debates de la vida pública, lo personalizan, lo encarnizan, lo hacen propio. Y ahí donde no comparto, creo que
la política tiene que ser un instrumento, aunque nos apasionemos, pues una herramienta para los consensos, sociabilizar y llegar a los mejores acuerdos, pero no de un enfrentamiento que no lleva a nada. Es correcto. Es importante, lo mencionabas hace rato, conociste al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una gran persona que ha dejado una huella muy importante en México. ¿Te tocó ver en sus inicios a Andrés Manuel López Obrador? Sí, me tocó ver, fíjate que mi papá era originario de Tepetitán, Macuspana. Ah, Mi papá era de allá, pero vivió toda su niñez o adolescencia allá en Villa Tepetitán. Luego, pues obviamente por necesidad de prepararse, vino a la normal, conoció a mi mamá y se fue a vivir a Jalpa de Méndez. Entonces, eran vecinos la familia del licenciado Andrés Manuel con la familia de mi padre. Se conocieron. Mi mamá era hija de un petrolero. Entonces, mi mamá también estuvo en Belén Macuspana, una colonia que se pobló ahí a las afueras de Macupano, ya casi, y ahorita ya, sí, por sí. el crecimiento ya está cerca, está dentro de la ciudad, vivía mucha gente de Nacajuca y Jalpa de Méndez. Entonces, había un lugar que Andrés Manuel visitaba mucho en Belén, y lo que expreso es que mi papá conoció a Andrés Manuel de joven. Andrés Manuel, el licenciado Andrés Manuel, fue coordinador del Instituto Nacional Indigenista, que la sede de su oficina estaba en Acajucatao. Entonces llegaba mucho a la cabecera municipal de Jalpa, pero coincide porque mi papá llega a ser dirigente del PRI y Andrés Manuel era el dirigente estatal. Entonces se hablaban de paisanos. Me tocó que el licenciado Andrés Manuel estuviera muchas veces en mi casa. Lo traté muchas veces. Me tocó tratarlo en reiteradas ocasiones, y cuando fui dirigente municipal del PRD, él era una figura, venía de la elección del 2006, entonces a mí me ubicaba perfectamente por mi nombre. Andrés Manuel tiene una característica, tiene una capacidad de recordar a las personas por su nombre, y me tocó conocerlo en sus posiciones, sí, una posición muy radical, un hombre muy terco en lo que cree. Y pues obviamente todo ello en su momento y circunstancia lo llevó a estar hasta donde ha llegado. Ese era antes muy su pensar. Yo sí creo que hoy vimos hace 6 años otro Andrés Manuel, Claro, correcto, y lo comparto. pero ahorita vamos a llegar a ese tema. ¿Qué pasa el PRD después que se sale Andrés Manuel? Mira, Andrés Manuel, sumándole a lo que comentaba hace un momento, Andrés Manuel era un excelente opositor. Sí, me queda claro que Muy, sí. muy eh, opositor que necesitaba este país. Es que lo que los vieron luchar, Sí, Tabasco, me queda claro que lo vio luchar, vio ese de cómo se ponía. sí. Yo me seccioné al inicio Andrés Manuel de los temas que hacía con el partido. Él quería un partido político para él. No le gustaba el debate, no le gustaban los contrapesos al interior del PRD. Y cuando él cuestionó el tema de que el PRD ha firmado el pacto por México con el PRI y el PAN, Ujú. no se quedó como buen guerrero dentro del PRD a dar la lucha. Él decidió ya irse, porque él llegó a creerse que él estaba más allá de los partidos políticos. O sea, ya no creía en nuestro sistema político electoral, no creyó en el esfuerzo de los que no pensamos igual que él dentro del PRD. Entonces, eso es lo que a mí no me... Por ejemplo, a mí me tocó escuchar el discurso de Andrés Manuel en el Zócalo, que él iba a respetar la corte, que iba a ser tolerante con sus adversarios, con sus críticos, la opinión, a la no militarización del país, sacar a los militares de las calles, que hubiera una guardia civil en sí, que hubiera una policía con formación. Lo que se le gritó tanto a Calderón, que no iba a haber endeudamiento público, que las familias no iban a hacer negocio, que iba a autoridad para los gobernantes de verdad, no la autoridad falsa que pasa y que pasó, que no iban a ver los famosos juniors que se hacían ricos a costa, ¿no? Me acuerdo que se criticaba mucho que los hijos de Cedillo, que los hijos de Calderón usaban la residencia que dejó el expresidente Manuel Ávila Camacho, ¿no? Que tienen eh,
hasta pintura de obras de David Siqueiros, de pintores destacados en la historia, ¿no? Y la agarraban para fiestas, cuando esas casas estaban preparadas para recibir presidentes, gente de realeza que todavía pues ejerce en un, México, un mundo conservador en Europa, pues, y obviamente nos toca ver que ha exhibido públicamente como familiares comprándose obras de arte arriba de 500,000 pesos, de 30,000 dólares en Japón. Sí, es correcto. Ahorita también tocaremos ese tema. La verdad que el Andrés Manuel, o lo que yo veo es el Andrés Manuel de hace 30 años, no tiene nada que ver con el Andrés Manuel que gobernó hace 6 años. Nada, No. nada, absolutamente nada. Entonces es muy importante mencionarlo porque tú te rodeaste con los leones del PRD en aquel entonces. Yo quiero pensar que hasta Porfirio Muñoz Ledo te Sí, tocó. tuve la oportunidad de conocerlo igual. ¿Cómo era él? Mira, don Porfirio, un hombre, Mira, tenía una fuerte y formación, directo. una gente con una formación, ya había tenido él, cuando le toca conocerlo, pues él fue el que fue dirigente del PRI Sí, nacional en la época de López Portillo. sí. O sea, ya venía con ya había sido secretario de Educación, ya había sido embajador, ya había estado representante en la ONU. Era un hombre ya de Estado, un hombre con una formación. Fue el primer presidente de la Cámara de Diputados cuando el PRI en la elección del 97 perdió la mayoría en la historia, la mayoría absoluta. Sí, sí. Y recuerdo que el PRI no podía, me acuerdo que el coordinador de la fracción era el licenciado Arturo Núñez Jiménez, coordinador de los diputados del PRI, y en el PRD era Porfirio Muñoz Ledo, que asumió la presidencia de la mesa y le dio contestación al informe del presidente Cedillo. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo fue el primer senador en la elección del 88 por parte del entonces Departamento del Distrito Federal, que le ganó a golpe de voto al PRI la senaduría. Sí. Entonces, él había tenido una carrera muy importante dentro del PRI. Él creía más en el PRI, la corriente democrática, que emigró del PRI con Cárdenas, con Porfirio, era Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y mucha gente más del país que creían más en la participación en la democracia. Cuando llegaron los tecnócratas como Carlos Salinas de Gortari, él creía más en el nacionalismo. Él obviamente venía ligado al hijo del Tata Cárdenas, Tata Lázaro, que era Cuauhtémoc Cárdenas, tenían una visión de país Sí. más nacionalista. Muy importante, la verdad, tu reflexión. ¿Te pasa que eres diputado local la primera vez? Mencióname 3 aciertos cuando fuiste la primera vez diputado local. Primero, es cierto que había más comunicación de los legisladores con la gente, más cercanía con la gente. Escuchábamos las posiciones que presentaban. Mira, yo presenté una ley, quizás no muy popular, pero presenté algo en el tema del asunto de los laudos, que le pegan mucho los ayuntamientos. Okay. Hicimos una homologación, yo propuse una ley para homologar la ley de trabajadores al servicio del Estado a la ley federal del trabajo. ¿En qué consistía ello? Que antes, o sea, un presidente municipal llega con trabajadores de confianza. Obviamente el término dice de confianza. Entonces termina un trienio y en la práctica pues llega otro presidente y pues le va a generar a otros ciudadanos esa confianza. Entonces se le destituía al trabajador o se despedía, término correcto, al trabajador de la posición de Estado. Y ya en una ambigüedad de la ley presentaba un despido justificado y va generando entonces generaba que hubieran salarios caídos y eso pega en los presupuestos. Lo pudimos homologar en el 2014, entonces ya no pueden haber esos excesos que le pegan a las participaciones de los ayuntamientos, ¿no? Para que haya la capacidad de tener gasto social y no estar pagando en laudos, ¿no? Que el laudo en materia laboral es el término de una sentencia donde hay que pagar salarios caídos que eran una glosa millonaria. Yo lo veía porque Jalpa de Méndez, el municipio donde vivo, tiene una carga de más de 500 millones de pesos en pago de laudos, que es imposible poder cubrir esa deuda que hay por materia laboral de los trabajadores. Hicimos muchas cosas, ¿no? Le dimos mayor claridad al órgano superior de fiscalización
para la transparencia en materia de la aplicación de las finanzas y la obra pública en el Estado. Y también en la legislatura que a mí me tocó presidir, dimos mayor claridad meridiana a que hubiera en similitud con el Congreso Federal la comparecencia de los funcionarios de primer nivel, los secretarios del gobierno del gobernador en turno. Antes, yo creo que el debate, inclusive en el Congreso del Estado, era fuerte, era directo. Yo veía el canal y las redes sociales desde que estamos actualizados. Estaban muy buenos los debates. Un Manuel Andrade, un Gerald Washington que me tocó ver de frente. El PRD también fuerte en el sexenio de Núñez, en el sexenio de Granier. Hoy, ¿qué pasa con el Congreso? Lo veo muy casi bajo. Sí, te quiero expresar. El Congreso está integrado por 35 legisladores. Morena ganó los 21 distritos en la elección del 2024, la del año pasado. Sí. Pero tienen sus aliados y por la representación proporcional llegaron 3 del Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Que es la licenciada Le Plancarte, el licenciado Miguel Molino, la licenciada Lourdes Morales, María Lourdes Morales. Por el Partido del Trabajo llegó el doctor Madera, el licenciado Martín Palacios y la licenciada Sofía Arenas. Ahí estamos hablando ya de 27 diputados. Sí, sí, sí. Y en la oposición hay 3 del PRD, que es 4, perdón, del PRD, que es Nelson Humberto Gallegos Vaca, la diputada Claudia Gómez Gómez, la diputada Orquídea López Izquierdo y un servidor Javier Cabrera. Por el Movimiento Ciudadano hay 3, que es el dirigente actual, el ingeniero Pedro Palomeque, el médico Gerald Washington y la licenciada Patricia Lanestosa, y ya por el PRI está Fabián Granier. Sí. Entonces no hay, o quizás no hay el contrapeso. El contrapeso en el tema de números. Okay. Pero le quiero decir también como legislador, nosotros hemos tratado en los temas cruciales, importantes, dar nuestra posición, como la dimos en la posición del tema de la reforma al Poder Judicial, estuvimos en contra, hemos hecho planteamientos, lo hemos expresado públicamente usando la tribuna, porque la tribuna del Congreso y en la legislatura o el Parlamento es la caja de resonancia para todos los temas. Es correcto. Y hemos dado los temas. Quizás no se han polarizado los ánimos, no se han hecho tan expresos los debates. Creo que eso, al calor entendido, a la pasión que tiene que existir en la vida pública, y nosotros como legisladores están arrancándose los motores para ver los temas cruciales, porque hay muchas cosas de deficiencia en la forma de cómo se está gobernando el país, los municipios y el Estado, y que tenemos que hacer ver en la máxima tribuna del pueblo. Perdió el registro nacional el PRD. Hoy se llama PRD estatal. Sí. En más de 15 estados, después de la elección del 24, en más de 15 estados conservamos el registro estatal. Tabasco casi llegando a una votación de los 2 dígitos, casi 100,000 votos. Conservamos el registro estatal. Prueba de ello que, claro, no al número, aplicando matemáticas de los legisladores, pero somos la segunda fuerza política en el Estado. Eso se mide a través de las diputaciones locales. Somos la segunda o la primera minoría, o somos la segunda fuerza en oposición en el Estado. Sí perdimos el registro nacional y asumimos las consecuencias. Pero Tabasco trae otra composición del quehacer político, ¿no? Y demostramos que traemos una base sólida. Aunque Morena, su gran mayoría, está conformado con quienes fueron militantes del PRD. Prueba de ello, el gobernador fue hasta dirigente del PRD. Muchos alcaldes hoy son ex militantes del PRD. Priistas y PRDistas. Sí, me queda claro. Y su gran mayoría PRD. Es correcto. ¿Crees que le alcance el PRD para recuperar? Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer, trabajo de campo, del caseo, el término que aprendimos después de la pandemia, ¿no? Claro. El caseo, visitar, platicar, transmitir. Tiene que hacer todo un trabajo orgánico, un trabajo de recursos humanos,
de poder acercarnos, plantear por qué el PRD tiene que volver a dirigir, porque yo sí lo digo y lo pongo en la mesa aquí en tu programa, Correa. Cualquier presidente municipal del PRD ha sido mejor que cualquier presidente de Morena. Cualquiera. Hasta el gobierno, que puede ser más cuestionado de cómo ha sido mejor que el de los que el partido oficial, del oficialismo, ¿no? Tienes la oportunidad, creo que fue 2016-2018, ¿no? Sí, claro. De ser presidente municipal. ¿Te tocó antes de que cambiara el régimen o que la democracia tomara una vuelta muy importante en el cambio de gobierno? ¿Cómo te fue en esa administración? Bueno, a mí me tocó vivir todavía en una situación política, en un orden político nacional, en los equilibrios que son necesarios en cualquier república. Sí, sí, sí. Que habían gobernadores del PRI, habían gobernadores del PRD, gobernadores del PAN. Pero que el presidente trabajaba para todos, Sí, yo me acuerdo. Por los equilibrios mismos. Yo Es siempre correcto. he dicho que cuando en la década de los 90, en el 2000, y hasta después del 2010, aquí en el caso de Tabasco, si no gobernaba bien el PRI, el PRD venía ahí presionando, ¿no? Bueno, ahora nos va a tocar a nosotros porque lo hicieron mal, y si el PRD no gobernaba bien, estaba el PRI, o sea, había esos equilibrios necesarios, y eso hacía que a mayor demanda, pues las cosas se hicieran de mejor manera. Entonces nosotros teníamos que ocuparnos en los servicios, los presidentes municipales, en que nunca faltara agua potable, a que no hubiera problemas de energía eléctrica, el alumbrado público, la recolección de basura, y un tema fundamental que se ha hecho una columna vertebral, la seguridad. Y sí, me tocó antes que llegara para mí y para muchos, lo que están haciendo la construcción en su segundo famoso piso del autoritarismo. Sí, ¿cómo encuentras el municipio tú? ¿Y cuáles fueron los escenarios más fuertes que tú encontraste? Me tocó el escenario, uno de los escenarios más fuertes fue... Que digas, esto impactaba directamente a Tabasco inclusive. Bueno, la falta de orden. La falta de orden, ¿no? A nosotros nos toca a muchos tabasqueños decir, ¿no? Aquí muchos tabasqueños, no todos, hablo para que no se vaya a distorsionar la información, ¿no? No todos, muchos agarran y van en su vehículo, abren la ventanilla y si se acabaron una botella de agua, un refresco, tiran la botella. Van comiendo alguna fritura, tiran la bolsa. Y consumen alcohol, el que maneja, entonces, algunos paisanos tienen oportunidad y van a Yucatán. Allá no lo pueden hacer. No, no se puede. No, en Mérida no podemos ir. Vas a una fiesta, allá hay hasta un empleo de chofer para ir a fiestas. La ciudad blanca. Sí, blanca por su limpieza. Es correcto. Y por todo su orden que hay. Entonces, aplicando la ley, el secretario de Seguridad Pública en el estado ya lleva 2 o 3 sexenios ahí. O sea, y nadie lo mueve porque se volvió una institución en el tema de seguridad. Las condiciones laborales que tienen los policías no la tiene nadie en el país. Entonces, lo que falta es orden. ¿Qué me tocó a mí, por ejemplo? Así encontraste mal sí, tu municipio sí, y diferente 3 años después. Sí, claro, me tocó darle orden. Okay. Que las banquetas son para los ciudadanos. Okay. Me tocó quitar el ambulantaje al 100% de la Plaza Hidalgo, nuestro corazón, donde se encuentra una gran parroquia que fue un esfuerzo que inició el michoacano, el presbítero, que ya de paz descanse, Rubén Ponce de León. Entonces tuvimos que darle orden, y claro, quienes se incomodaron, los ambulantes, ¿no? El único acuerdo que traen los ambulantes del centro es que no los quites. Entonces hicimos eso. Me apliqué que hubiera limpieza, teníamos un programa de cero luminaria fundida. O sea, teníamos orden, seguridad. Esto es, sí gestionabas. Claro. Sí gestionabas como tal y sí se nota, porque sí he tenido la oportunidad hoy tenemos, lo digo con todo respeto, un presidente municipal que no puede ni organizar la fiesta de la Butifarra. O sea, triste y lamentablemente lo que está pasando, ¿verdad? Te toca trabajar con Arturo Núñez, ¿no? Él era gobernador.
¿Cómo fue su relación? Fíjate que la relación con el licenciado Arturo Núñez fue una relación institucional, no era mi amigo. Ok. No era mi amigo, pero fue muy respetuoso de mis acciones de gobierno. No era mi amigo porque pues, obviamente en el PRD eso es público. Sí. Habían equipos de trabajo, habían grupos o llamadas las tribus. Yo no era de la tribu del gobernador. O sea, de los... ¿Usted era de? Pues yo hacía equipo hasta la fecha, ¿no? Sigo siendo equipo con el licenciado Juan Manuel Fósil Ah, Pérez, ok. el ex senador, el candidato al gobierno del estado. Yo vengo haciendo equipo con él ya hace 22, 23 años. Ah, ok, O sea, no es perfecto. un tema... Que sea cerrado, sino ajá. abierto a todo el Sí, no es público. algo coyuntural, ha sido un tema de origen, ¿no? Quiero su crítica directamente al tema de Arturo Núñez. ¿Cómo evaluaría un perredista el sexenio de Arturo Núñez Jiménez hasta su salida? Sí, lo que pasa es que Arturo Núñez Jiménez nunca entendió al PRD. ¿Así? Sí, nunca lo entendió. Él nunca quiso llevar la clase de PRDología. A ver, ¿cuál es esa? O Explica. sea, tener el sentimiento del PRD, el compartimiento del PRD. Él fue candidato porque tácitamente Andrés Manuel dijo que él fuera el candidato al gobierno del Estado. Él lo hizo candidato a senador en la elección del 2006 y fue senador en ese sexenio, ¿no? Sí. En esa legislatura con Calderón. Tuvo una buena participación, es un gran parlamentario, el licenciado Arturo Núñez Sí, me queda Jiménez, claro que sí. es un catedrático, Muy bien. sí, es una gente muy Y documentada, un buen operador político por lo excelente, que me han sí, comentado. pero no estuvo el entendido, creo que su formación fue en la Ciudad de México, Sí. no sentía el trópico del político tabasqueño ¿Sí? o el sentir del tabasqueño, entonces su manera de él perdió mucho contacto con la ciudadanía. Hizo cosas importantes, inversiones, obras, o sea, se vivió el caos de la inseguridad que Que hay se, ahorita, sí, que se definitivamente. vivió y que nos dejó heredado hoy el actual coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado, López Hernández, ¿no? Y no hay los problemas que generó hoy en el 7º año de gobierno de Morena. Entonces, don Arturo Núñez fue mi incomodidad, no tuvo sentimiento. Hay queja de quien lo acusa de que dio todas las condiciones para que Morena ganara en el 2018. Bueno, el hijo participó en la Ciudad de México Sí, claro, con fue Morena. muy cercano a Muy Ricardo cercano. Monreal. Es correcto. Hoy fue asesor de Monreal en la Cámara de Diputados, seguidor de Monreal. En el 18 él participó, en el 15 pues participó para ser diputado en la Ciudad de México, logró un escaño y luego fue jefe de la delegación más importante que es la Ocotema, sede de los poderes, ¿no? Entonces está el corredor económico Sí, sí, sí. ahí en Reforma. Entonces, muchas cosas que, bueno, acá perredista y allá ayudando a Moreno. ¿Ha sabido usted de él? Bueno, tengo algunos amigos que dicen que han platicado con él telefónicamente. Políticamente ya no está activo. No, ya no Ya está no, ya. activo, yo creo que se dedicó a la docencia, a la cátedra, y sé que estuvo en España, los mismos medios de comunicación lo han puesto en atención de todos en el país, de los tabasqueños, pero ya en la vida política partidista ya no incide, ya no está. ¿Salió mal con Tabasco? Sí, creo que no estuvo a la altura de las eh, Repercutió, aspiraciones del repercutió Tabasco. al PRD, le Sí, afectó mucho, mucho, bastante la bastante. salida. Sí, lo que pasa es que él también generó la salida de muchos del PRD. Él quería su propio partido, construyó un operador político de nombre Agustín Silva que hacía todo menos hacer política, no era Sí. incluyente, era un sicario en la política, Agustín Silva. Dicen que hasta su esposa era la que... Bueno, ese ya realmente nunca, a mí, y lo digo con mucha honestidad, nunca vi que ella, como a mí, como diputado, como alcalde, nos diera un mensaje o nos diera una opinión. Fíjate que eso siempre me lo han dicho, pero nunca lo vi que estuviera en las mesas, en las decisiones. Quizá operaba a través de la gente de don Arturo, ¿no? En las decisiones de 2015, Claro. pero en gran medida nunca nos tocó
tenía sus adversarios y construyó sus propios enemigos. El licenciado Arturo Núñez, que sabían, pues obviamente hay algo que no se debe meter un político, es con la familia, y se lo hicieron con ella. Ok. Muy importante tu reflexión, de verdad. Regresando al tema de cuando fuiste presidente municipal, yo sí quiero preguntarte, ¿cuál es la clave para tener una buena administración pública? ¿Cuál es la clave? Tres ejes, mencióname. Bueno, cuidar, no saturar el ayuntamiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, saturar lo que engroses el tema de la carga laboral. Hablo de los recursos humanos, de la gente que te van a acompañar. Ok. Porque si elevas el capítulo 1000, obviamente tus participaciones te los gastas en el capítulo 1000 y eso hace que haya menos gasto social en mejoramiento en los servicios, en hacer alguna carretera, un camino, mejorar el alumbrado público, invertir en seguridad. Esa es una de las cosas. Primero, tener mucha seriedad y responsabilidad. Estar preparado para la encomienda, porque un presidente municipal no recibe un privilegio, recibe un mandato. Claro. Y es darle mejora y darle las condiciones. Del presidente no depende la economía, del presidente no depende el tema de algunas cosas, ¿no? Que baje el precio de la luz, Sí, no. que baje el precio del agua, pero sí los servicios. Tiene que mejorar, que haga. Y yo cuando alcalde tuve la oportunidad de mejorar la recolección de basura, estar en una coordinación permanente con SEAS para que hubiera el suministro de agua potable. Estuvimos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad de que no hubieran apagones, de nuestra esfera de posibilidad. Claro. Pero lo que sí, mejoramos, fortalecimos a los cuerpos de seguridad pública, con capacitaciones, con armamento, con adiestramiento, con uniformes, que la patrulla nunca faltara combustible, que pudieran cubrirse las zonas. Entonces eso permitió a lo que la gente tiene en un lugar donde pueda hacer sus actividades familiares, laborales, de esparcimiento con seguridad. Ok, esa sería la clave que tú me dirías Sí, para tener 3 años solventes de recursos. sí, saber manejar el recurso. Sí, tuve la oportunidad de investigar y no tuvo problemas a la salida de sus cuentas públicas. No, No tuvo ningún problema y por eso le comento, porque yo veo que hemos visto muchos escenarios en Tabasco que salen en la cuenta pública y pues salen desfasados, salen en muchos temas, ¿verdad? Me da muchísimo gusto, la verdad. ¿Qué va a pasar ahorita con el PRD en Tabasco hacia futuro? bueno, yo sigo orgullosamente militando en el PRD estatal. Estamos nosotros nos permite poder aliarnos con cualquier partido político. Se me hizo muy raro y lo comento que fueran de la mano con el PRI. Bueno, fue una decisión nacional. Sí, sí, sí. Nosotros nos ajustamos y las consecuencias ahí están. ¿Cree que fue un Sí, grave error? sí, ¿Por qué? porque nosotros traemos nuestra propia posición, traemos nuestro propio voto duro. No coincidieron que llegáramos una candidata que tuviera un origen panista, No coincidieron con Xóchitl Gálvez. correcto, pero Ok. nosotros fuimos soldados, ¿no? En este caso y asumimos la batalla. Eso fue en el tema nacional, porque ya en el tema local fuimos con propio candidato, Sí, sí, sí. fuimos con propios candidatas y candidatos a diputaciones locales, alcaldías en Tabasco. Creo que nos hubiera ido muy mal si no hubiéramos ido con candidato propio. Sabíamos a dónde íbamos, sabíamos que el licenciado Juan Manuel Fósil iba a hacer un gran esfuerzo representando las siglas del PRD, pero lo que sí quiero expresar aquí en tu programa es que respetamos la decisión a nivel nacional. Tenemos muy buenos amigos en el PRI, muy buenos amigos en el PAN, pero no era el mensaje o era lo que querían los perredistas de Tabasco a nivel nacional. Si hubiéramos ido con candidato propio, con nuestra propia propuesta, creo que tuviéramos un PRD a nivel nacional todavía vivo. ¿Cree? Sí, sí, creo que sí. Ok, muy importante la verdad su reflexión porque yo veo al PRI igual, desaparecido. Más que nada, no veo oposición o no se nota en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Entiendo que hay mayoría, lo entiendo y me queda claro.
Pero ante esos puntos, ¿qué atacar para el 2027? ¿O cuál es la misión? La falta de compromiso. Mira, yo estoy haciendo un análisis que es muy Ok, serio, preciso. Ahí en los Países Bajos, donde las democracias son más avanzadas, un partido político presenta sus propuestas ok. y siempre va a competir. Habrán otros que igual presenten un proyecto distinto en la competencia electoral, pues tiene que haber un ganador. Gana la oposición, su obligación es hacer ver que cumplan los compromisos de la plataforma que se le presentó a la ciudadanía, a los votantes. Y ahí es donde yo he dicho, nosotros como oposición tenemos que hacer ver que cumplan los compromisos, como se comprometieron en la entidad, que iba a mejorar el sistema de salud. Como Dinamarca. Ajá, que íbamos a tener de primer mundo, que íbamos a tener un sistema de salud donde cualquiera iba a tener los medicamentos, iba a tener la atención de una cirugía, que iba a ser atendido humanamente en los estándares internacionales como se requiere, cosa que no es, que íbamos a tener una mayor inversión. Hoy nos toca ver que, por ejemplo, la refinería, que se le invirtieron más de 8.000 millones inicial y se triplicó. No, ya van en casi Sí, unos 30,000 ya. sí, 30.000 millones y una refinería que no refina nada, Todavía no refina. Es ni correcto. va a refinar. Dios mío, santo. Entonces, ¿qué le hicieron? Para empezar, le dieron en la torre al municipio de Paraíso porque cayó en una gentrificación. Sí, sí. O sea, me tocaba ver gente que en las tiendas, en las grandes cadenas comerciales de abarroteras de orden nacional, ya no compraban en Paraíso ni en Comalcalco, se iban hasta Jalpa de Méndez, porque le salía la canasta básica hasta Jalpa más barato que comprar. Se elevaron las rentas, se elevaron todo, y hoy se cayó ese dinero circulante que existía, ¿no? De la población económicamente activa, el PEA. Ya no hay ese dinero circulante, entonces fue fugaz y mucha gente invirtió en negocio, invirtió para poder tener un mayor sustento en la creación de empleos, pero como fue nada más empleo temporal Ok. de las grandes empresas, como la Samsung y muchas más que llegaron, nos tocó ver ahorita que Paraíso lo que hicieron fue una gran afectación a su infraestructura caminera, carretera, y, Era un tráfico y horrible. hoy está padeciendo la falta de oportunidades con un daño muy grande. Entonces, no hubo la inversión. ¿No recuerdas cuando empezó el sexenio? Que salieron a decir que iban a generar empleos y que llevaran su currículum. En Imagínate, donde hacen la feria. las naves de Anda. Tabasco. No le dieron empleo a uno le dieron empleo. Hubo gente que vino hasta de Veracruz que fallecieron en un accidente, recuerdo que venían a buscar esa oportunidad, ¿no? Ya Tabasco lo querían vender como el sueño mexicano. Entonces, todo eso nos está pegando, ¿no? Y a ver, una refinería que no refina nada, que con lo que se invirtió en la refinería, vean resuelto los grandes problemas de salud que hay en Tabasco y de Sí. infraestructura. Me queda claro que sí. Sí, No es, estratégicamente no fue el lugar correcto. siento que no tenía, hicieron estudios mucha gente que no era viable por la condición del suelo, la condición de cada rato se le va el agua a la refinería. Fue nada más un gusto de el paisano presidente, un hombre que lo dije yo con buenas intenciones, pero sin resultado. Muy importante. Al inicio de la entrevista, te mencionaba cuál era la visión de Andrés Manuel López Obrador de hace 30 años. ¿Y cuál es la visión o cuál fue su visión cuando logró el poder? Bueno, de establecer un régimen. Me tocó escuchar una vez a Beatriz Paredes Rangel, Ok. Priista. priista Beatriz Paredes Rangel, y decía Beatriz Paredes Rangel a un alto, es que ellos ganaron una elección, no ganaron una revolución. Wow. No, está. Entonces ellos creyeron que ganaron una revolución, desapareciendo a las instituciones, a los órganos autónomos que no eran afines a ellos, que pudieran expresar, que pudieran expresar cómo estaba la Coneval, por ejemplo, que daba los índices de pobreza, les molestaba mucho.
porque les hablaba que cada día vea un crecimiento desmedido de la pobreza, la falta de oportunidades laborales. Entonces, ellos creían que vendían por todo. La sociedad les generó todo. Ganaron el Senado, ganaron la Cámara Claro. Alta e hicieron reformas estructurales no en beneficio de la gente, para que ellos se pudieran mantener en el poder. Entonces, ofrecieron cosas que no cumplieron, como bajar la gasolina, que dijeron que a 10 pesos le iba a bajar a Andrés Manuel. ¿Por qué no se puede? No se puede porque no hay, primero México vende, pero no refina, aunque hayan comprado la refinería en Texas. Sí, Sí, el que realmente refina es Estados Unidos y tiene un costo de 10 pesos por litro. Al traslado y todo va generando impuestos. Bueno, eso que no hemos tocado el tema todavía de Huachicol no, fiscal, ¿no? todavía, vamos para allá. Entonces te genera un manejo también del que tiene la gasolinera, que tener una ganancia. Entonces son precios de orden internacional. Entonces México lo subsidia para poder tener un control. Peña Nieto lo que hizo fue quitarle el subsidio. Ujú. Hoy les está pesando porque no pudieron cumplir ese compromiso. ¿Les está pesando bastante? Sí, ¿Políticamente? políticamente le va a seguir pesando. Creo que la gente está haciendo más conciencia. Mira, lo que están endeudando al país no lo habían hecho ni 6 presidentes de la República. Sí, sí, sí. Y decían que no iban a endeudar el país. Y sí, endeuda porque hay que pagar intereses, que vista que haya gasto social e inversión. Llevan 40 años que no se habían endeudado. Y ellos lo endeudaron Más en dos a sexenios. una, Sí, de verdad. magnificaron la deuda pública, que es una deuda que no pagan ellos, lo paga Sí, usted, lo pago yo, lo pagamos todos. sí, la verdad que sí. ¿Qué pasó con Andrés Manuel? ¿Se perdió en el camino? Pues yo creo que tuvo una visión distinta. Muchos dicen, y yo he visto y he escuchado y he platicado con muchas personas, que él se dedicó a vengar. Es que así lo hizo. ¿Es cierto? Sí. Él no quería adversarios, lo veía como enemigo. Él vendió la cultura y lo decía en sus mañaneras. El que está conmigo, o si no el otro, está contra mí. Ah, Y eso no lo dice Javier Cabrera, lo ha hecho público, ¿no? El que está con el movimiento o el que está en contra del movimiento. O sea, si no estabas con él, estabas en contra de él. El mismo ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no cree la visión política económica que tenía. Le preguntaron a él que siquiera sí. la 4T y él dijo que no sabía qué era la 4T. No Sí, sé qué es me la tocó 4T. ver ese, como un reel fue. Así es. Yo vi ese reel donde Cuauhtémoc se desapega y dice, yo no conozco Porque la ese. 4T es nada más una ilusión de ellos mismos. Así es. Hablan del segundo piso, de la transformación, creo que es la deformación que le están haciendo a este país. Pasó de tener una visión periférica que tal vez hace 18 años hubiese hecho un cambio verdadero. Decía al principio un término, la dicotomía. Él creó en política al momento de gobernar, los que están conmigo, si no están conmigo, están contra mí. O sea, creó, la dicotomía es, si no es blanco, es negro. Si no es bueno, es malo. Estás conmigo, estás contra mí. Esa es la regla de ellos. Entonces, a todos los que no estamos con él, somos sus enemigos, somos sus adversarios, somos traidores. Porque ellos se sienten el pueblo. Ellos creen que son el pueblo, ellos creen que son la patria, ellos creen que son los salvadores. Y todos nosotros no somos el pueblo, no somos nada. O sea, somos sus enemigos. Es que eso es lo más raro. El partido que lo llevó a él, hoy lo desconoce completamente. Porque él quería un partido político que lo logró con Morena, Sí, sí, me queda claro que lo usó con Morena para poder tener sus propias decisiones. Y esa es la característica, claro, de un dictador y un autoritario. ¿Cree que pudiera México llegar a una dictadura? Pues se está construyendo en todos los caminos. Hay ejemplos parecidos que fue la misma. La dictadura no se construye en un día, va poco a poco. Sí, claro. Gastándose el dinero, las reservas, los fideicomisos, repartiendo, justificando y a nosotros acusándonos de que somos enemigos del pueblo porque él ayuda a los que menos tienen. Yo creo que Repartiendo la riqueza sí, y del dinero que no es de él. Entonces, ¿qué sucede? A la gente le echan un discurso que convence a las masas. Me tocó escuchar un discurso del presidente alguna vez. Mira, hay que quitarle a los grandes privilegios que tienen los ministros que andan en suburban, en camioneta. Hay que quitarle todos esos
viven como virreyes. ¿Están de acuerdo que lo elija el pueblo? Pues obviamente ahí gana el debate. Ahí están las consecuencias. Esa es la consecuencia. Jueces del bienestar que no saben ni contestar una interpelación de un abogado litigante. He visto videos en Twitter y la verdad, desastroso completamente esa decisión. Yo sí la critico, de verdad, fue un grave error el sortear a la ciudadanía completamente los perfiles que no estaban aptos, porque esa es una realidad como tal. ¿Hacia dónde va México? Bueno, ahorita tiene una cultura. Yo comparto la idea que los programas sociales tienen que ir. Le he apostado porque es una regla. El PRD lo hizo, lo de los apoyos sociales a los que menos tienen. Sí, sí, sí. Lo que no comparto, y nadie no tiene por qué compartir por simple lógica, es que los programas sociales sean para chantajear. Electoreros. Electoralmente, ¿no? Siempre lo he dicho, lo he platicado. A mí me tocó alguna vez ir a un evento a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja. Sí. Y había Alejandro Encinas, entonces Sí, era legislador, y cuestionaba a la secretaria de Sedesol, a una panista, una yucateca, y decía que los programas sociales, ellos lo usaban no para controlar la pobreza, sino era lamentablemente para querer controlar a los pobres. Sí. Y esa es la regla, ¿no? Chantajean, los amenazan, a los de Sembrando Vida, los de Jóvenes Construyendo, que es un programa tan cuestionado, no por un servidor, por muchos, el de Sembrando Vida que no siembra nada. Más flojera, decía mi abuelita. Sí, porque el programa de adultos mayores es un programa noble. Sí. Y no lo dio Andrés Manuel, no lo paga Andrés Manuel ni Morena, ¿no? Como no dice, ¿qué le dicen los servidores de nación, esos sicarios que andan caminando con sueldo de parte del gobierno federal? Claro. Que mira, si llega otro partido te van a quitar los adultos mayores, le dicen a los adultos mayores. Cuando eso es mentira, porque ya no es un programa social de adultos mayores. Tiene esa naturaleza, pero esa es una obligación constitucional ya. Claro. Sí, sí, sí. No se lo pueden quitar a nadie. Pero hay programas como lo de Jóvenes Construyendo, Sembrando Vida, que lamentablemente no tienen ningún resultado en beneficio de las causas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Sí, Es correcto. 8,000 pesos les dan ahorita. Uh-huh. O sea, es mucho el dinero, la verdad, que yo siento que se pudiera utilizar para otras cosas. Para medicinas, para la infraestructura, para los insumos de los hospitales, de las casas de salud, del centro de salud, de todo el estado, de todo el país, porque el tema de salud adolece en todo el país. Aquí en Tabasco lo matizamos porque lo vimos diario. No hay medicamentos. Ya antes había lo del cuadro básico. Ahorita no hay más que lo federalizaron. Los funcionarios de salud ya están como Poncio Pilatos lavándose las manos, diciendo que ya no es un compromiso de ellos, sino del gobierno federal, cuando ellos engloban a Morena como su propio movimiento en todos los órdenes gubernamentales. ¿Hasta dónde hemos llegado, la verdad, con eso? ¿Se pondrá peor? Si no damos la batalla, si permitimos, si la gente no se involucra, porque la política es responsabilidad de todos, si no la gente da su opinión, porque antes creían que los problemas pasaban al lado de muchos, ¿no? Yo Sí. soy capaz de eso. No, ahorita ya pega. Ya la gente entendiendo que pega en los productos de la canasta básica, que pega. En el bolsillo Sí, de los por mexicanos. eso he dicho que los de Morena que gobiernan son socialistas de boca, pero capitalistas de bolsillo. Claro. ¿Crees que todavía hay espacio para una izquierda distinta a Morena en el país? No creo en la izquierda. No creo, yo me decepcioné a la izquierda. A la izquierda le interesa que haya pobres. Porque si hay pobres, ellos seguirán en el poder. A una gente que salga de la pobreza, que tenga una oportunidad de educación, de formarse, de un empleo, no va a votar por eso. Eso es la izquierda. La izquierda cree que el gobierno es el que tiene que dar empleo. La izquierda cree que tiene que controlar empresas. El gobierno no está para que administren empresas. Van a generar condiciones de inversión. El gobierno no debe llamar empleo. Quien genera empleo es quien viene a invertir, quien genera empleo, quien genera oportunidad. El gobierno tiene que dar organizaciones que haya seguridad social, que haya seguridad pública y que haya una infraestructura táctica para que pueda haber la inversión, que haga que haya empleo, que haya desarrollo social, humano
y económica. Ok. ¿Qué pasó con la seguridad? Pues la seguridad es algo que se les ha perdido, ¿no? Decía Eric, no lo dice Javier Cabrera, lo decía Eric, un diputado federal. Eric, que acaba de mencionar, no tiene mucho, ¿no? Sí, que luego Se le fueron encima. Luego se retractó, pero creo que lo piensa mucho, decía Eric, el diputado Eric, que fue dirigente del Partido Encuentro Sí, Social, sí, aliado sí. de Andrés Manuel en el 18. Decía él que primero buscaban a la gente que se dedica a los criminales para que apoyaran económicamente financiaran a los candidatos. Luego, posteriormente, en las elecciones que vinieron, cuando llegaron al poder Morena, opinaban quiénes iban a ser los candidatos. Y ahora ya los criminales son los candidatos. Sí. Entonces, la seguridad está en manos, ¿no? Lo que vimos en Tabasco, ¿no? Tanto cuestionaban a Calderón por García Luna, ahora Eso iba yo. Adán Augusto tiene su García Luna, ¿no? En la figura de Hernán Bermúdez Requena. Entonces ha habido una descomposición, ofrecieron ellos quitar a los militares, porque el militar no tiene una formación para ser elemento de seguridad pública, él ejecuta órdenes. ¿Cree que fue un grave error sacarlos? Yo creo que sacarlo de los cuarteles y llevarlo a la calle, sí. Sí, claro. Está totalmente a nivel mundial Comprobado. que los militares no están formados para dar tareas de seguridad pública. Para ello hay academias, hay formación de ciudadanos están capacitados para ser elementos de seguridad pública. Y ese es un tema que le pesa mucho a Morena y a su segundo piso de a su mal llamada cuarta transformación. Entonces, A eso iba yo. Perdón. Pasa el tema, sale Andrés Manuel, sale con los mejores números, el último discurso, tenemos un sistema como Dinamarca, está todo bien, excelente. Gana Claudia Sheinbaum y revientan todos los problemas. El huachicol, la inseguridad, los hijos se daban vida de ricos. se daban vida de jeque árabes. Sí, bueno, dejé O que sea, de jeque árabes. ¿Qué pasó ahí? Pues se perdió todo. Yo siento que en vez de criticar todas las posiciones, aspiraron porque las envidiaban a quienes los estaban. Porque lo hicieron, si los otros lo hicieron mal, estos lo hicieron peor. O sea, sale que hay una gente que era el jefe de oficina del Palacio Nacional, Romo, que era el que fue cuestionado por el... Alfonso Romo, ¿Ah? Monterrey, es correcto. Y lo cuestionaron que sale que le lavaba el dinero, lo dijo el gobierno gringo. Sí, sí, sí. Americanos Sí. lo dijeron. Nos tocó que teníamos gobernadores vinculados totalmente al crimen, cuestionados. Creo que Tabasco salió muy manchado esta ocasión. Está súper manchado. Sí, 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 súper manchado. Sí, y todavía lo tienen, al que era gobernador, lo tienen como coordinador del Senado, ¿no? Acabo de una medición que casi el 78% de los mexicanos quieren que se retire Adán de la política, ya que se separe el cargo de senador, pero lo protegen demasiado. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, si Adán lo retiran es aceptar que están involucrados en todo ello. Y quieren hasta el momento querer hacer ver que él no estuvo involucrado. Decía López Obrador en sus mítines que cualquier cosa, los grandes negocios que se hacen en el país, Lleva el sello del presidente. Correcto, llevan el sello del presidente y están en conocimiento del presidente. Yo digo que los grandes negocios que se hacen en un estado y lo malo que pasa, llevan el sello del gobernador. Es que eso es lo más raro, porque a mí me tocó ver cómo hacían campañas políticas con Gerardo García Luna. Lo mencionaba hace rato usted. Y hoy dicen que no pasó, que no sabía, que no. Dice Gerardo García Luna, Humberto Hernán Bermúdez Requena. Ellos se reivindicaron, hicieron campaña. Claro. Ellos hicieron campaña, no. Felipe Calderón siempre supo de García Luna, siempre. Hoy, Morena, no sé, no lo conozco, no. Algo parecido a Wikileaks, yo creo que las Guacamayas Lee, ¿no? Guacamayas Lee. Salió y se quemó donde decían y expresaban. Bueno, hace 2 años atrás. Que la inteligencia le informó al presidente lo que pasaba en Tabasco. ¿Sí lo sabía el presidente? Claro. ¿Siempre lo supo? No sabían los tabasqueños, no lo va a saber el presidente de la República.
No lo sabían, dicen ellos. Ujú, es que ellos tenían otros datos. Ya ves su gran excusa, yo creo que está aplicado a la Reina Academia de la Lengua Morenista, que no es así, pero si así es, nosotros tenemos otros datos. Sí, la verdad que hay una serie de contradicciones que yo veo que Adán cada vez, y no solamente Adán, Morena inclusive, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, Fernández Noroña, Ah, luchador ese, social con sí, usted. mira, el asqueroso de Fernández Noroña, la asquerosidad más grande que he conocido en la política Es se que llama, ahí es donde yo no veo la incongruencia, sí, licenciado. porque les quiero platicar, era el que más cuestionaba. Mira, en YouTube hay un debate que tuvo muy con Javier Corral y con otros Ujú. diputados federal. No niego la capacidad de oratoria que tiene Fernández Noroña, Sí. pero lo que tiene de capacidad lo tiene de cínico y de sinvergüenza. Es una asquerosidad el señor, porque era el que decía que no se utilizaron los recursos públicos, darse vida de rico, de millonario, y ahorita Taxi aéreo, taxi aéreo. 280,000 pesos Sí, cada vuelta. la casa que se compró, la camioneta que tiene, no se compró de la que usa una gente de clase media, tenía una Bulbo. Sí, sí, sí. ¿Es Bulbo o Volvo? Volvo. Es que yo Bueno, no sé de eso. el Volvo. Ajá, entonces llegó hasta una camioneta de esa de capacidad, el taxi aéreo que no le da con lo que percibe, No, no, no. la casa que se compró, No da, no da. ajá, los viajes que se da, los restaurantes que llega, porque él dice que no es austero. Entonces, ellos llegaron con ese discurso, llegaron con esa mecánica de poder convencer a la gente que ellos eran distintos. Y salió peor el remedio que la medicina. Por eso siempre he dicho que los de Morena y su mal llamada cuarta deformación sí han mentido, se han robado y se han traicionado al pueblo de México. Lo que a mí me llama mucho la atención es, Andrés Manuel decía, vivimos en austeridad, vivimos en esto, vivimos en lo otro, y como que sí lo respetaban, como que no salían, como que se guardaban mucho, a lo mejor sí lo hacían, pero se cuidaban. Cambia el sexenio y a Sheinbaum ni le hacen caso en muchos temas. Bueno, ellos siguen hablando de Andrés Manuel. Es correcto. El otro día tuve un debate ahí un poco fuerte con unos diputados de Morena entre el entendido y siguen hablando ellos de que Andrés Manuel, que Andrés, oye, le digo, ya estamos en el 25, Claudio Sheinbaum su presidenta. O sea, ¿qué onda? Sí, O sea, sí. como que ellos hablen de su presidenta. ¿Manda desde Palenque Andrés Manuel todavía? Pero como tal, sigue el país, claro que sí. La opinión del presidente pesa. Dicen que todavía lo consultan los gobernadores. Le encarga a un hijo que tiene que le encanta el guachicol de que se los encargue para que hagan, lo cuiden políticamente. Que ahí va la línea histórica de la gobernanza buena para el pueblo. Hoy Morena tiene todo. Vamos a hablar de coaliciones y todo. Tiene todo el paquete. Senado, cámaras, Suprema Corte, va por una reforma electoral. ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Esto le va a afectar a Morena o va a desaparecer la oposición? Yo siento que, mira, ellos me gustaría que vieran hay una crónicas del PRI. Ya lo vi. Tuve la oportunidad de verlo. Sí, y obviamente hubo una presión internacional nacional que pues el Congreso lo tenía el PRI Sí, sí, sí. y tuvieron que hacer por ahí del 77, 78, ya tiene 46, 47 años eso, que tenían que darle participación. Me acuerdo que ahí hablaban del Partido Demócrata Mexicano, del comunista, tuvieron que darle, insertarlo a la... Claro. Y muchos hablaron con la figura del diputado plurinominal. Casi todos los que están llegaron por ser. Mira, ¿quiénes fueron diputados plurinominales? Te digo, Octavio Romero Oropesa, Sí. fue diputado. Pablo Gómez, senador plurinominal. Comunista. Ajá. Te digo una cosa, fue diputado plurinominal que tú conozcas, o por primera minoría, Lázaro Cárdenas, Batel. Ujú. O sea, Alejandro Encina fue diputado plurinominal.
Gerardo Fernández de Leona fue diputado Y plurinominal. muchas veces. Hoy es senador plurinominal. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Ricardo Monreal, ¿cuántas veces fue diputado plurinominal? Hoy es diputado plurinominal. Adán Agute, senador plurinominal. De hecho, por ellos fue que pidió la oposición representatividad. Claro. Y por eso abrieron las No, pluri. aquel, Hoy ellos mismos que las abrieron las no, quieren cerrar. te hablo localmente, quienes fueron diputados pluri del PRD, yo los conozco a todos. Adán Augusto fue diputado Sí, local sí, sí. plurinominal. O sea, Alberto, el finado Alberto Pérez Mendoza, una gente muy cercana a Andrés Manuel, diputado local plurinominal. Darby González Ballina, 2 veces diputado local Sí. plurinominal. O sea, todos ellos fueron diputados locales plurinominales. Mira, no digo algo porque no quiero me vayan a acusar de violencia política de género, por eso no hablo de muchas cosas, pero quiero expresarte que ellos llegaron para que hubiera voz en el Congreso y hoy quieren desaparecer muchas figuras, ¿no? Pero creo que la reforma política van a desaparecer los OPLES, Sí. que son los OPLES, el Instituto Electoral de Participación, son Así órganos es. locales que regulan las elecciones estatales, municipales. Ok. A cómo van ahorita, ¿qué les espera para el 2027 a todos? Siento que, primero, tenemos un presidente del Tribunal Electoral, Oswald Lara Borges, totalmente entregado al gobierno. No Sí. es una persona que genere imparcialidad, que genere garantía, que vaya de un fallo de acuerdo al Estado de Derecho. Va a estar parcializado. Va a estar de un lado, echado por un lado, para el gobierno, para el oficialismo. Siento que tenemos que trabajar día a día. Tenemos que meternos a hacer conciencia, hablar con la gente de lo que nos depara como país, Estado y en el caso de los municipios. Está en buen tiempo. Todos tenemos que hacer la chamba y que los ciudadanos hagan conciencia. Que reciban todo lo que les dan, pero que tomen la mejor decisión. Porque la gente en el tema de inseguridad, Tabasco no recibió ninguna inversión importante que generara empleo de trabajos permanentes en la entidad. Estamos en el último lugar de desempleo, Sí, sí, sí. en los últimos lugares de inversión, en los últimos lugares de atención médica, en los últimos lugares de todo y de todo lo malo. ¿Cómo evaluaría usted el sexenio o el único año que lleva hoy Javier May Rodríguez? Lo dije públicamente en una estación la más escuchada Sí. en la entidad. Mitofsky saca a la presidenta con una evaluación del 71.6%. Ok. Pero es la misma que evalúa a los gobernadores y Javier May está de los 32, incluyendo el jefe de gobierno, a la jefa de gobierno, está en el último lugar de aceptación ciudadana. De cada 10, casi 8 lo reprueban. ¿Se pondrá peor en Tabasco? Esperemos que no. Yo no deseo que le vaya mal al gobernador. No, claro que no. Nadie le desea mal, No, pero no aspiro a eso. Ojalá que no pase. me gustó una frase de Roberto Madrazo que dijo, simplemente Morena no tiene plan de trabajo. Sí, porque no tiene vida orgánica, no tiene visión. Tienen encauzado en la visión caudilla, del Ok, caudillismo. ok, No creen en las instituciones. ok. El caudillismo no lleva nada bueno. No tienen ellos proyección de trabajo. Ellos siguen hablando, siguen en la idea que celebrando que ganaron las elecciones y no se han puesto a trabajar. Los jóvenes, ¿cómo influyen hoy en las elecciones? Pues votan, tienen una opinión importante. Pero no se les ve. Ahí es donde tenemos que hacer esfuerzo. Es un tema ya cultural, de que tenemos que involucrarlo porque es una responsabilidad de todos. Ahí es donde yo aspiro que los jóvenes participen y que la gente lea, que la gente se documente en estos temas, porque el desarrollo y el beneficio colectivo es un tema de todos. Hablemos del 2027 de nuevo, pero de Javier Cabrera. ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Aspira a algo? Fíjate que sí, yo espero que Tabasco le vaya bien, yo espero que salgamos de este bache de 7 años que llevamos. Que Jalpa de Méndez es un lugar muy bonito donde yo ya tuve la oportunidad de gobernar. Ok.
y las políticas públicas. ¿Por qué manejo el término de política? Porque engloban todo, ¿no? Las acciones gubernamentales. Y han hecho esquemas de que se ha caído los servicios, se ha caído la recolección de basura, se ha caído... Esto es, ¿quiere ser presidente municipal? Pues levantaremos la voz Dígalo. cuando lo permita la regla electoral. Ok, perfecto. Sí, yo veo muy chico, yo creo que Jalpa debe ser más grande como lo ha sido siempre. Ok, ¿está perdido Jalpa de Méndez ahorita? Mira, lo más valioso que tiene Jalpa es su gente. Sí, claro, definitivamente. Y la gente está en pie de lucha. La gente aspira a un cambio. Morena, quien gobierne, sea quien sea, es lo mismo y va a seguir siendo más de lo mismo. ¿Qué mensaje le daría hoy a nuestra audiencia y a los mexicanos? Que hoy tenemos la gran oportunidad de poder darle la atención, de involucrarnos, de poder hacer partícipe en las decisiones. Nuestro voto vale mucho, nuestra opinión mucho. Que hagamos la mejor posición para que estemos unidos. Morena no genera estabilidad. Morena nos está llevando a un autoritarismo que va a llevar al país al caos. No queremos vivir un escenario de López Portillo, donde diga que van a defender como un perro la moneda o el peso, pero ya habíamos tenido entre el bache. Estamos en la gran oportunidad histórica de salvar a nuestra república. Sacando a Morena, haremos patria. Me da muchísimo gusto, la verdad, licenciado. Ya teníamos ganas de que se diera esta conversación. Los micrófonos siguen abiertos. Espero que no sea solamente la primera vez, sino que más participación de parte de todos ustedes, la verdad. Y bueno, amigos, este es el otro capítulo más que venimos presentando con el exdirigente estatal del PRD, expresidente municipal y actual diputado local del Congreso del Estado, Javier Cabrera Sandoval. Me da muchísimo gusto, la verdad, tenerte aquí. De verdad, un placer. Por favor, síganos a todos en las redes sociales. Vamos a estar publicando los capítulos y apóyenos en la difusión, chavos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.